Todo daría inicio con Goku, quien estaría preparándose para entrar a la arena para pelear contra Hit. El torneo contra Champa habría sido muy duro, y esta pelea definiría todo. Vegeta estaría sentado, esperando para ver la pelea final. «Kakaroto, más te vale que le ganes», diría Vegeta, molesto. «No te preocupes, Vegeta, voy a ganar esta pelea», diría Goku. Bulma, desde su lugar junto a los espectadores de la Tierra, miraría a Goku y le guiñaría el ojo a su marido. Goku, más te vale que ganes o te quedas sin comer por una semana, diría Bulma con una sonrisa, haciendo que Goku se alarmara. Bulma, no bromees con eso, por favor, diría Goku, aterrado por el comentario de su esposa. Tú sabes que nunca bromeo, diría Bulma con una sonrisa. Goku y Bulma se habrían casado hacía tiempo, cuando ella habría terminado su relación con Yamcha. Goku realmente nunca se habría enamorado ni tenido ningún tipo de relación. En su infancia habría conocido a una pequeña niña que se habría enamorado de él, pero nunca más la habría visto y ni siquiera recordaría su nombre. Goku tragaría saliva, sabiendo que Bulma lo amenazaría con la comida. No sería ningún tipo de broma, ya lo habría tenido un mes entero sin darle comida. Mientras que el torneo de Champa se desarrollaría en otro lugar del universo 7, el planeta Freezer estaría cubierto por una gigantesca tormenta eléctrica. En su superficie, las ciudades estarían totalmente destruidas y arrasadas. Lo que en antaño habría sido la gran capital del emperador del mal, ahora estaría reducida a cenizas. El individuo responsable se pasearía por las calles destruidas y miraría el último edificio en pie. Dentro, Sorbet estaría viendo al individuo caminar lentamente hacia ellos. «¿Dónde está mi cápsula de salvamento?», preguntaría Sorbet a Tagoma. «Lo siento, con la tormenta eléctrica no podremos salir del planeta», diría Tagoma, mientras que los pocos soldados que aún estarían vivos prepararían la sala para una última resistencia. Sorbet lo miraría con asombro. «Es solo una maldita tormenta. ¿Cómo rayos es posible que ese desgraciado nos esté causando tantos problemas?», preguntaría Sorbet, sin poder entender qué estaría pasando. De pronto, todo el edificio temblaría y las luces se apagarían. «Logró entrar», diría Tagoma, nervioso, mientras que la puerta de la sala se abriría de par en par y en la oscuridad se distinguirían dos ojos amarillos. Por un segundo nadie diría nada, todo sería silencio y nadie se movería. «¡Disparen! ¡Disparen, idiotas!», ordenaría Sorbet, y todos comenzarían a disparar sus armas contra el individuo. Sin embargo, todos los disparos de energía simplemente atravesarían al individuo sin hacerle el menor daño. Con indiferencia, él daría un paso al frente y liberaría un sinfín de rayos que impactarían en la cabeza cada uno de los soldados de Sorbet, incluido Tagoma, dejando al alienígena solo. Sorbet, al ver que no tendría salida, sacaría un arma y comenzaría a disparar, pero los rayos solo atravesarían al sujeto sin hacerle daño. «¿Por qué no te mueres?», diría Sorbet, mientras que continúa disparando hasta quedarse sin munición. «¿Por qué no te mueres?», diría Sorbet con terror, mientras que el sujeto queda parado frente a él, mirándolo con indiferencia. Simplemente lo miraría a Sorbet, y de un segundo a otro, el pequeño alienígena sería electrocutado hasta que caería muerto, totalmente chamuscado por la electricidad. «Bien, ya no queda nada del imperio de Freezer. Solo queda una cosa por hacer: acabar con los Saiyajin de este universo», diría el individuo. En la Tierra, Whis y Bills dejarían a Goku y sus amigos de regreso en la Corporación Cápsula. ¡Brillante, Goku! Ahora sí te ganaste la cena, diría Bulma con una sonrisa. «Oh, eso suena como un gran festín de celebración», diría Bills con una sonrisa. «Sí, me parece una buena idea para festejar la victoria, sobre todo por el hecho de que Zenosama no hizo desaparecer al señor Bills», diría Whis con una sonrisa. Bills lo miraría con rabia. «No tenías por qué recordarme esto», diría Bills con rabia, mientras que Whis simplemente se reiría. «Oh, no se enoje, señor Bills, ahora Goku es amigo del gran Zenosama», diría Whis. «Creo que eso es motivo para preocuparnos», diría Vegeta. Como sea. ¿Mencionaron comida?, preguntaría Bills. Bulma suspiraría. Ordenaré al personal que prepare el banquete, diría Bulma, sabiendo que no podría negarle al dios de la destrucción una buena comida, si es que quería estar a salvo en todas las amenazas futuras. ¡Excelente! ¡Comamos!, diría Bills con una sonrisa. Creo que esta vez voy a encargar un gran bufete de comida rápida, diría Bulma, queriendo dejar lista la mesa lo antes posible. Goku le sonreiría. «Bueno, sabemos cómo es el señor Bills», diría Goku con una sonrisa. Bulma suspiraría, totalmente resignada. Luego del gran buffet de comida
comida rápida, donde Bills conocería las hamburguesas y papas fritas y simplemente volvería a reafirmar su amor por la tierra y la comida terrícola. La tierra volvería a gozar de un buen periodo de paz, de momento. Una semana después del torneo de Champa, Bulma despertaría en su cama luego de una noche larga de trabajo en su laboratorio. Voltearía para ver que Goku no estaría en la cama. No sería raro. Su marido siempre se levantaría temprano para realizar un entrenamiento pre-desayuno. Bulma se levantaría, se cambiaría y saldría de su habitación rumbo al cuarto de entrenamiento especial de Goku. Al llegar, miraría por el monitor cómo Goku se encontraría realizando flexiones de brazos con una gravedad aumentada 500,000 veces a la de la Tierra. Ella sonreiría por la persistencia de su marido y abriría el altavoz. Buenos días, Goku, Diría Bulma. Goku, al escuchar la voz de su esposa, detendría sus flexiones. Buenos días, Bulma, diría Goku. ¿Quieres desayunar? Preguntaría Bulma. Claro, diría Goku con una sonrisa, dando un salto en plena supergravedad aumentada y caminando con tranquilidad para apagar el aparato. Bulma reiría. Qué obstinado es con su entrenamiento. Diría Bulma con una sonrisa mientras que sale, pero justo antes de hacerlo recordaría algo y volvería a encender el comunicador. No olvides darte una ducha. Le recriminaría recordando la última vez que Goku olvidaría ducharse. Está bien, diría Goku con una sonrisa infantil, sabiendo lo que habría pasado durante aquella fiesta de cumpleaños. Mientras tanto, en el planeta Namek, una aldea entera de namekianos habría sido arrasada y el gran patriarca estaría en el suelo, con su cuerpo dañado e incapaz de moverse, y viendo a más de 20 camaradas muertos en el suelo. El extraño individuo que habría asesinado a lo que quedaría del ejército de Freezer sostendría una de las esferas de Namek y las destruiría con facilidad. ¡La esfera!, diría el patriarca con rabia, mientras que lo miraría con rabia. No quiero que me molesten con estas estupideces, diría dejando los restos de la esfera en el suelo y comenzaría a caminar hacia el namekiano. ¿Qué quieres de nosotros, monstruo?, diría el individuo de cabello rubio, mientras que se arrodillaría para ver de frente al patriarca con una mirada totalmente neutra. Quiero que me respondas una cosa. Quiero saber en qué planeta se encuentran los Saiyajins que los salvaron de Freezer en el pasado, diría el individuo, pero el patriarca, al ver las intenciones de aquel demonio, simplemente lo miraría con impotencia. ¡Patriarca!, gritarían 3 namekianos de clase guerrera, llegando a la arrasada aldea. ¡Deja al patriarca en este preciso instante!, diría uno de los namekianos con rabia. ¡Esperen! ¡No lo enfrenten!, diría el patriarca. El individuo sacaría de su bolsillo un rastreador destruido y se lo colocaría. Liberaría una leve descarga eléctrica y el aparato volvería a funcionar. Haría unos cuantos ruidos y finalmente daría el poder de pelea de los 3 namekianos. 3200, 4750 y 2700. Son poderes elevados, o lo serían hace 10 años, diría el individuo. ¡No lo enfrenten! ¡Los matará!, diría el patriarca. Como muestra de poder, el individuo simplemente liberaría una descarga eléctrica y liberaría una pequeña muestra de su ki, haciendo que los 3 guerreros sintieran la gran diferencia que habría entre ellos y el invasor. Debo decirles que mi poder base es de 257,000 unidades. Sinceramente no tengo intención de asesinarlos, así que solo díganme dónde se encuentran los Saiyajins, Vegeta y Son Goku, diría el individuo. ¿Quiénes nos salvaron de Freezer?, preguntaría uno de los guerreros. ¿Estás loco si quieres que te digamos dónde se encuentran?, diría otro de los guerreros. El individuo simplemente los miraría con indiferencia, mientras que todos comenzarían a ver cómo rápidamente las nubes comenzarían a agruparse sobre ellos, hasta formar una densa y gigantesca nube negra. El clima está cambiando, diría el patriarca. Díganme, o les aseguro que su planeta quedará atrapado en una tormenta eléctrica por los próximos 1000 años. Les aseguro que ninguna nave espacial podrá sacarlos de aquí, diría el individuo. Todos los namekianos apretarían los puños con rabia. Debe ser una forma terrible para crecer, para todos sus niños, ¿no es verdad?, preguntaría el individuo mientras que voltearía a ver al patriarca, quien se veía acorralado ante la amenaza. Goku estaría probándose un nuevo traje de pelea. Este sería similar a la armadura de Vegeta, la misma que habría usado cuando entrenó en la cámara del tiempo para enfrentar a Cell. Vaya, Bulma, la verdad que te pasaste. Es muy buen trabajo, diría Goku. La verdad me costó un poco. Las mejoras que me pediste están hechas. Con ese traje podrás entrenar de manera muy cómoda.
Espero que al gruñón de Vegeta le guste también. Diría Bulma con una sonrisa. Goku le sonreiría. Ya lo conoces, no dirá ni las gracias, pero lo apreciará. Diría Goku con una sonrisa. Bulma le sonreiría. ¿Mañana a qué hora se van? Preguntaría a Bulma. El señor Bills pasará para almorzar y luego nos marcharemos a su planeta. Será un mes, diría Goku. Entiendo. Diría Bulma, aunque de pronto miraría por la ventana con un gesto algo preocupado. Goku notaría aquel cambio de actitud y, preocupado, miraría a su esposa. ¿Ocurre algo, Bulma?, preguntaría Goku. Verás, Goku, lo he estado pensando y llevamos ya un tiempo casados y... Intentaría decir Bulma mientras que se pone nerviosa. ¿Y qué? Vamos, Bulma, dímelo, diría Goku. Bulma comenzaría a hacer caso de toda su fuerza y lograría expresar su deseo. Quiero que tengamos un bebé, diría Bulma. En ese momento Goku se quedaría totalmente estático. Por un segundo mantendría su expresión totalmente. Bulma pensaría que la idea le habría chocado y el silencio con el que la miraría la pondría más nerviosa. Tal vez no es lo suyo. La verdad es que no creo que esté interesado en tener hijos. Pensaría Bulma mientras que aparta la mirada con algo de vergüenza. ¡Ah, eso! Está bien, diría Goku con simpleza, para luego volver a concentrarse en ajustar sus guantes. ¿Eh? Se preguntaría Bulma, sorprendida. Espera, ¿dijiste que sí? Preguntaría Bulma. Goku la miraría sin entender. Pues sí, no le veo ningún problema, diría Goku, mirando a su esposa con simpleza. Bueno, la verdad... ¿Lo dices en serio? Preguntaría Bulma, sonriendo de forma nerviosa, sin creer que Goku hubiera accedido. Claro, ¿por qué te mentiría con algo como eso? Preguntaría Goku, manteniendo una sonrisa. Bulma comenzaría a sonreír, sintiendo cómo su alegría comenzaría a invadirla, hasta que simplemente se arrojaría a los brazos de Goku para darle un fuerte beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Diría Bulma con una sonrisa. No hay problema, Bulma, diría Goku con una sonrisa, pero de pronto las luces de su habitación rápidamente se apagarían. ¿Se fue la luz? Preguntaría Bulma. Pues parece ser, diría Goku. Nunca nos había pasado, diría Goku. Pues es que no debería pasar. Tenemos generador propio y varias fuentes de respaldo, diría Bulma, y sacaría su comunicador para hablarle a su padre, pero el mismo no encendería. Extrañada, Bulma insistiría e intentaría encender el comunicador, pero no respondería. Esto es extraño. ¿Será un pulso electromagnético? Se preguntaría Bulma en voz alta. ¿Pulso qué?, preguntaría Goku. Pulso electromagnético es un... como un campo de energía que hace que todo lo eléctrico deje de funcionar, diría Bulma, intentando hacer que la explicación sea entendible para Goku. Ah, ya veo. ¿Y qué pudo ocasionarlo?, preguntaría Goku. Pues... puede ser a causa de una explosión muy grande o por medio de un artefacto. Pero no estaría segura de... Gritaría Bulma cuando la pared de su habitación sería destruida a causa de una explosión. Goku se interprendía y para proteger a su esposa, pero al dispersarse el humo, rápidamente podría verlo. Un extraño individuo de cabello rubio y mirada muerda, de cuyo cuerpo emanarían pequeños rayos. Se quedaría mirando al Saiyajin con seriedad, mientras que Goku, al verlo, sentiría un gran ki dormido dentro del individuo, pero no un ki normal. Este sería uno maligno, casi como si hubiera nacido del mismísimo infierno. El extraño volvería a usar su rastreador, leyendo el poder de Goku y viendo cómo él mismo se mostraba incapaz de calcular su poder. Bien, definitivamente eres tú, Son Goku, diría el individuo. Veo que esas ratas de Namek no me mintieron, diría el individuo. Goku apretaría los dientes. ¿Quién eres tú?, preguntaría Goku con seriedad. Soy un simple viaje, un emisario de tierras lejanas, enviado para acabar con las principales amenazas en esta galaxia. La última vez que vine a la Tierra me llamaron por el nombre de Thor. Si quieres, puedes utilizarlo para referirte a mí, diría Thor con una sonrisa. Aunque no vivirás mucho, es bueno que le des un nombre a tu asesino, diría Thor con arrogancia mientras que la electricidad comenzaría a fluir por su cuerpo. Goku se lo quedaría viendo, tragando saliva, sin voltear a ver a Bulma y manteniendo su atención en su nuevo contrincante. Se dirigiría a su esposa con una voz firme y autoritaria. Bulma, ve con tus padres y ocúltense en el refugio, diría Goku al entrar en su estado de Super Saiyajin Blue. Goku, yo... intentaría decir Bulma, pero rápidamente entendería la situación. No sería seguro para ella estar ahí. De acuerdo, pero más te vale que le ganes.
diría Bulma mientras que sale de la habitación, siendo seguida por la mirada de Thor. Una vez solos, Goku mirará fijamente al extraterrestre. Luego miraría a la ciudad justo detrás de él. Imagino que tú fuiste el causante de que se fuera la electricidad, diría Goku. Así es, diría Thor. Y me imagino que ha pasado en toda la Tierra, deduciría Goku. Digo, por tu nivel de poder, diría Goku. Thor sonreiría. Así es. Y mejor ni intentes sugerir cambiar el lugar de la pelea. Tú y yo pelearemos aquí, diría Thor con una maligna sonrisa. Lo supuse. Después de todo, tu ki es maligno. Pero nunca había sentido uno así, diría Goku, sintiendo como si el corazón de Thor fuera un gran agujero negro, carente de bondad o de piedad. Thor sonreiría. Pues creo que podemos empezar, diría Thor mientras que las nubes comenzarían a aparecer en el cielo, con truenos y rayos que comenzarían a resonar por todo el cielo. Tan rápido como el sonido, Goku atacaría con una poderosa patada directo al rostro de Thor, pero el alienígena no se movería y Goku se detendría justo antes, con una expresión de asombro y terror en su rostro. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Goku, sintiendo como algo en su cuerpo lo hubiera detenido, como si todos sus sentidos le gritaran que, si terminaba con aquella patada, la pelea se terminaría en ese preciso momento. Goku retrocedería y se quedaría mirando con asombro a Thor. ¿No vas a empezar?, preguntaría Thor mientras que se cruza de brazos. Goku lo miraría con rabia y juntaría sus manos. ¡Kame!, diría empezando a cargar su ki en sus manos mientras que una luz azulada comenzaría a cubrir toda la habitación. ¡Kame! ¡Ah!, gritaría Goku, lanzando su ataque contra el enemigo, quien simplemente lo desviaría con un manotazo, haciendo que el rayo impactara contra una parte de la ciudad. Goku se sorprendería y miraría en dirección hacia donde habría impactado su ataque. Oh, no puede ser, diría pensando en todas aquellas víctimas de la explosión. Thor sonreiría. Creo que en esta pequeña habitación no podremos jugar mucho. Ven, diría Thor mientras que se eleva y comienza a ascender en el cielo hasta que finalmente quedaría sobre la ciudad, cubierta por una densa nube de tormenta que lanzaría rayos y una torrencial lluvia sobre toda la ciudad. Goku apretaría los puños y volaría en dirección hacia su oponente, llegando a estar frente a frente contra él. No te preocupes, esto terminará rápido, aunque espero que el aprendiz del dios de la destrucción me dé una buena pelea, diría Thor mientras que su cuerpo se cubre en rayos. Goku respiraría hondo y finalmente sonreiría. De un segundo a otro aparecería frente a Thor y lograría conectar una patada directa en el estómago. Aquel ataque le habría resultado tan sorpresivo, tan directo, que Thor quedaría totalmente asombrado. Retrocedería lentamente en el aire mientras que intentaría recuperar todo el aire que Goku le habría quitado con la patada. ¡Oh, qué rayos!, diría sorprendido. Por primera vez en su vida, alguien habría sobrepasado su velocidad y reflejos, pero ese momento de asombro sería aprovechado por Goku, quien aparecería justo a su lado, conectando un poderoso golpe directo en el rostro, que lo haría estrellarse justo en una avenida de la ciudad. Ahora sería Thor quien se vería tranquilo. Abriría los ojos con una expresión analítica. Ya veo, pensaría y se movería para esquivarle el ataque de Goku, que bajaría desde el cielo como un meteorito para hacer temblar toda la ciudad con la fuerza de su puñetazo. Goku se levantaría mientras que la lluvia caería sobre ellos. Debo admitir que es la primera vez que alguien sigue mis movimientos, diría Thor, pues al principio fue asombroso, pero pude hacerme una idea del tipo de velocidad que manejas, diría Goku. Con solo verme desviar tu ataque, es verdad lo que me han dicho, eres un completo prodigio, diría Thor mientras que se prepararía para continuar con su pelea, emocionado por el rival que tendría enfrente. La batalla entre Goku y Thor causaría que la tormenta se incrementara. Ambos volarían por los cielos, chocando sus puños con fuerza, una ráfaga de violencia desmedida. El choque de fuerzas causaría que toda la ciudad temblara, tanto que todos los ciudadanos estarían corriendo para salir de la ciudad, mientras que las autoridades intentarían hacer lo posible para evacuar a las personas. ¡Salgan! ¡Por aquí!, diría Krillin junto a varios policías mientras que mira al cielo, sintiendo el ki de Goku y el de aquel extraño individuo con el que estaría peleando. ¿Qué rayos está pasando?, se preguntaría Krillin. En su refugio, Bulma estaría junto a sus padres y muchas de sus mascotas. Ella y su padre estarían viendo un gran monitor donde se podría ver un mapa de la ciudad donde se indicaría la posición y movimientos de Goku y del extraterrestre con poderes eléctricos. La verdad, esto es fascinante. No solo puede seguir los movimientos de Goku, sino que su propia presencia genera una gran anomalía atmosférica, creando estas nubes de tormenta, diría el profesor Brief. Nunca había visto que el ki pudiera manipular el clima de esta manera. Es decir,
Recuerdo que cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin por primera vez, cayeron rayos y todo. Pero este sujeto lo manipula a voluntad. Es un poder muy extraño. Diría Bulma. Brief se quedaría mirando a su hija. ¿Te preocupa? Preguntaría Brief. Bulma lo miraría. Me preocupo siempre que Goku pelea. Pero este enemigo es diferente. Freezer o Cell eran muy poderosos, pero al final del día eran lo mismo, puros puñetazos y patadas. Este tiene una extraña forma de manifestar su energía. Diría Bulma. En eso tienes razón. Creo que comenzaré a hacer unos análisis mientras continúa la pelea. Te recomiendo llamar al gobierno para que evacúen las ciudades cercanas. Si bien podemos revivir a las muertes con las esferas del dragón, es preferible intentar reducir lo más posible el número de víctimas. Diría Brief. Bulma asentiría. Sí, papá. Diría Bulma mientras se dirige al teléfono para llamar al representante del Rey de la Tierra. Mientras tanto, Goku, en su estado de Super Saiyajin Blue, continuaría atacando con fuerza, siguiéndole el ritmo a Thor, quien estaría feliz por el nivel de dificultad que tendría la pelea. La verdad que esta sí es una buena pelea, diría Thor atacando a Goku con un golpe al estómago. Goku bloquearía el ataque con sus manos, pero Thor aprovecharía para conectar un gancho ruso directo al rostro. El golpe estaría cargado con tanta electricidad que generaría una potente descarga en todo el cuerpo de Goku, haciendo que este saliera volando y se estrellara con un edificio, atravesando todos sus pisos hasta caer en el sótano. Goku se levantaría y miraría al agujero. Este sujeto es muy fuerte, diría Goku con seriedad, escupiendo sangre. Sin embargo, Goku sonreiría. Esto es interesante, diría Goku cerrando los ojos y saliendo del estado de Super Saiyajin Blue y cambiando al rojo. Muy bien, diría Goku saliendo del edificio y llegando a pelear de nuevo contra Thor. Thor arquearía una ceja, curioso. ¿Y esa transformación? Puedo sentir que tu ki disminuyó. Y tu musculatura también se redujo. No me digas que ya estás llegando a tu límite, diría Thor con decepción. Tú tranquilo. Esto está lejos de acabar, diría Goku con una sonrisa, poniéndose en guardia. ¿Estás listo para el segundo round? Preguntaría Goku con una sonrisa. Thor sonreiría. Pues bien, adelante, diría Thor. Goku se movería a una velocidad relativamente más lenta que la anterior, lo que haría que Thor simplemente se preparara confiado. Pero justo en el último segundo, Thor vería cómo la velocidad de Goku aumentaría de forma impresionante, conectándole un golpe tremendo que lo haría retroceder. Thor retrocedería y sonreiría. Diría Thor sin entender. Pero antes de que pudiera reaccionar, Goku conectaría una patada doble directo en el rostro, mandando a volar a Thor contra las nubes, haciendo que se dispersara un pequeño hueco a causa de la velocidad con la que Thor habría salido volando. Goku sonreiría y volaría en dirección a Thor, entrando en la tormenta, pero al entrar rápidamente perdería completamente el ki de su enemigo. Goku se detendría y miraría en todas direcciones sin entenderlo. ¿Qué pasó? No siento su ki, diría Goku mirando en todas direcciones, buscando a Thor. Pero mientras buscaría a Thor, Goku recibiría una poderosa patada en la espalda, pero al darse vuelta no vería a nadie. Entonces recibiría un puñetazo en el estómago, pero no vería a nadie. Entonces una ráfaga de puñetazos y ataques caerían sobre Goku, pero no vería a nadie, ni sentiría ningún ki. Finalmente recibiría una patada directo en la cabeza, mandándolo de vuelta a la ciudad, lejos de la tormenta. En el laboratorio, Brief se sorprendería. «Bulma, ven a ver esto», diría Brief. Bulma se acercaría. ¿Qué pasó? Preguntaría Bulma. Mira los registros de la tormenta y compáralos con los registros del ki del alienígena, diría Brief. Bulma comenzaría a ver gráficas en la pantalla hasta que finalmente se sorprendería. ¿Qué diablos?, diría Bulma. Goku no debe entrar en la tormenta, debe mantener la pelea en la ciudad, diría Brief, totalmente aterrado ante lo que acabaría de descubrir. Goku caería en el medio de la ciudad, se levantaría y miraría hacia la tormenta, por donde bajaría Thor con una sonrisa. Vaya, la verdad es interesante. Puedo sentir el cambio de tu energía. Tienes un dominio del ki muy interesante. Cambias esa aura roja por la azul constantemente, diría Thor con una sonrisa. Goku sonreiría, se quitaría la armadura de su doji de Saiyajin y la dejaría caer al suelo. Luego se quitaría los guantes y miraría a Thor con una sonrisa. Thor notaría el peso de aquellas ropas y miraría a Goku con interés. Murmuraría Thor mientras que miraría a Goku tronar sus nudillos. Finalmente, Goku lo miraría con una sonrisa. Muy bien.
Peleemos bien, diría Goku. ¿Qué dijiste? Preguntaría Thor, sorprendido. Ya lo entenderás, diría Goku, entrando en su estado de Super Saiyajin Blue. En su laboratorio, Brief vería un aumento en los valores de poder de Goku. Parece que Goku se quitó las ropas pesadas que diseñé para él, diría Brief. Si se mantiene alejado de la tormenta, podría vencerlo. Pero, ¿crees que haya una manera de decirle que se mantenga afuera? Diría Brief. Conociendo a Goku, si se lo dices, lo más probable es que intente ir a pelear ahí. Diría Bulma, recordando cuando Kaiosama le habría advertido a Goku no pelear con Freezer, haciendo que este simplemente deseara con más fuerza ir a pelear contra él. Por cierto, ¿sabes si Vegeta o Piccolo están cerca? Preguntaría Bulma. Brief teclearía y ampliaría el mapa, mostrando 2 puntos que se dirigían a la ciudad. Están a 10 minutos. Parece que sintieron la pelea. Tal vez sería una buena idea llamar al Sr. Bills para que nos dé una mano. Todavía hay pastel de anoche. Puedes sobornarlo con eso, diría Brief. No es mala idea, diría Bulma, pensando en llamar a Bills. Thor sonreiría, viendo a Goku tronar sus nudillos. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Preguntaría Thor. Espero que estés atento a lo que va a pasar, diría Goku para luego cargar todo su ki. ¡Kaioken aumentado 10 veces! Diría Goku combinando su Super Saiyajin Blue con su Kaioken. Thor se sorprendería al ver el nivel de poder de Goku. El Saiyajin miraría con una sonrisa a su enemigo, pero luego miraría la tormenta. Dime, puedes mostrar todo tu poder dentro de la tormenta, ¿verdad? Preguntaría Goku. Thor sonreiría. Veo que te diste cuenta, pero no podrás seguir mi velocidad ahí, diría Thor. Goku sonreiría y de un segundo a otro se desplazaría hacia Thor, y de una potente patada lo enviaría de vuelta a la tormenta, siguiéndolo. Mientras tanto, Vegeta y Piccolo llegarían casi al mismo tiempo a la ciudad, reuniéndose justo sobre los edificios. ¿También sentiste el ki? Preguntaría Piccolo. Así es. Pero aquel ki con el que estaba peleando Kakaroto desaparece de a momentos, diría Vegeta mirando la tormenta. Kakaroto está en la tormenta, diría Vegeta confundido. Es extraño, pero puedo sentir algo raro sobre esta tormenta. Definitivamente no es normal, diría Piccolo confundido por la tormenta. Ambos se quedarían quietos viendo la tormenta, pero de pronto podrían ver cómo de la misma algo saldría volando hacia el suelo hasta estrellarse. Seguido de eso notarían cómo el ki de Goku bajaría hasta el mínimo. ¿Kakaroto? Diría Vegeta sorprendido, volando hacia Goku junto a Piccolo. Llegarían hasta donde estaría Goku, tirado en el suelo sin poder moverse. ¡Goku!, diría Piccolo, intentando hacer reaccionar a Goku, pero estaría totalmente inconsciente. Justo después, ante las miradas de Vegeta y Piccolo, la tormenta entera desaparecería y no sentirían ningún ki maligno ni grande. Un segundo. ¿Dónde está ese individuo?, se preguntaría Vegeta. En su laboratorio, Bulma y el Dr. Brief estarían viendo asombrados las lecturas de la tormenta. No hay duda, aquel alienígena ha desaparecido, diría el Dr. Brief, sin entender qué había pasado. Luego de la intensa batalla, los daños causados a la ciudad estarían siendo reconstruidos. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, todos los guerreros de la Tierra se habrían reunido, y Bulma aprovecharía para ponerlos al tanto de todo lo ocurrido. La mayoría no podría creer que hubiera vuelto a aparecer otro individuo tan poderoso, pero lo que realmente los sorprendería sería la naturaleza tan extraña de su ki, la cual moldearía el clima a su antojo. La verdad, nunca había escuchado algo como eso, diría Roshi sin entender, pero hay formas de utilizar el ki que se diferencian un poco de nuestro estilo de combate. Es más, creo recordar que cuando Goku se transformaba en Super Saiyajin 2 y 3, la energía era tan grande que generaba pequeños destellos eléctricos, diría Roshi. Goku se pondría a pensar. No lo había pensado, diría Goku. Técnicamente es energía, así que debería poder ser alterada, del mismo modo en que un parlante convierte la energía eléctrica en sonido, diría Bulma. Diría Goku, sorprendido, pero luego miraría a Vegeta. Se refiere que mucha energía puede causar descargas eléctricas, le explicaría Vegeta. Ya entiendo, diría Goku. Bills y Whis llegarían a la Corporación Cápsula. El dios de la destrucción miraría a Whis con una mirada molesta. Podrías haberte tardado menos, diría Bills. No se enoje, señor Bills, simplemente fue una parada rápida, diría Whis. La próxima vez ve al baño antes de salir. Ese planeta era tan asqueroso que tuve que destruirlo, diría Bills. Whis lo miraría de forma divertida. ¿Solo porque pensaron que era mi mascota?, preguntaría Whis. Bills lo miraría con rabia. Esas faltas de respeto no pueden ignorarse, diría Bills, rabioso. Whis solo reiría.
Señor Bills, cálmese. Disfrutemos un sabroso almuerzo con la señorita Bulma y el señor Goku. Creo que eso nos relajará, diría Whis con una sonrisa. Bills, al escucharlo, se relajaría. Oh, es cierto. Bulma nos prometió un sabroso almuerzo si veníamos rápido, diría Bills con una sonrisa. Whis sonreiría y rápidamente ambos se dirigirían hacia la corporación cápsula, caminando con ansiedad por ver aquel gran buffet que Bulma les habría preparado. Sin embargo, cuando llegaron a la sala de estar, verían cómo estarían todos reunidos y no habría comida a la vista. ¡Al fin llegan! ¡Los esperaba hace mucho!, diría Bulma con rabia, asustando a todos. No nos hables así. ¿Acaso no recuerdas quiénes somos? ¿Y dónde está la comida que me prometiste? Diría Bills con rabia. Dije eso solo para que vinieran más rápido, porque usted es un maldito glotón que solo piensa en eso. Gritaría Bulma, haciendo que Goku se asustara y le tapara la boca. Continuaría murmurando Bulma, intentando insultar a Bills. Whis, por su parte, se reiría. ¿Cómo nos conoce, señorita Bulma? Lamento la tardanza, pero tuve que hacer una escala en un planeta, diría Whis con una sonrisa. Dígame, ¿cuál es la razón por la que nos llamó?, preguntaría Whis. Bulma retiraría la mano de Goku y respiraría para calmar su ira. Apareció un extraño individuo y nos atacó, diría Bulma. ¿Un individuo?, diría Bills, con poco interés. Sí, podía controlar el ki con su ki, causando grandes tormentas. De hecho, cuando entraba en la tormenta se volvía casi invencible, como si no pudiera tocarlo, diría Goku. Con aquella descripción, tanto Whis como Bills abrirían los ojos ante la sorpresa y se mirarían entre ellos. Por supuesto, todos se darían cuenta de la reacción. ¿Lo conoce?, preguntaría Bulma. Un segundo, diría Whis. Bills pondría su mano en su hombro y ambos cerrarían los ojos mientras que comenzarían a sentir todas las presencias del universo, del mismo modo que Kaiosama habría hecho con sus antenas. Sin embargo, de un momento a otro, ambos se sobresaltarían. ¿Un Aesir?, dirían ambos a la vez. Todos los guerreros de la Tierra los mirarían sin entender. ¿Qué dijo? ¿Aesir?, preguntaría Vegeta. ¿Qué es eso?, preguntaría Goku. Whis tragaría saliva. Pues los Aesir son una raza alienígena proveniente de otro universo, uno que fue destruido hace 200 años, diría Whis. Tenían extraños poderes y formas de utilizar el ki. Alteraban la naturaleza misma y la controlaban, generando grandes tormentas eléctricas que destruían los planetas y los reformaban a su conveniencia. Llegaron a destruir toda la vida de su universo a causa de esto, colonizando todos los planetas y moldeándolos a su necesidad, diría Whis. Espere, ¿su dios de la destrucción no hizo nada para evitarlo? Suena como si destruyeran el equilibrio del universo, diría Piccolo. Claro, en efecto, destruía el universo y su equilibrio, pero el dios de la destrucción de aquel universo fue totalmente incapaz de contenerlos, debido al gran poder que tenían. Esta incompetencia hizo que Zenosama simplemente se cansara y eliminara todo ese universo, incluyendo a los Aesir, diría Bills. Todos lo mirarían sorprendidos. Un segundo. Si Zenosama los hizo desaparecer, ¿cómo es posible que ellos estén aquí?, preguntaría Bulma. Bills comenzaría a pensar. Esta es solo una teoría, pero es posible que no sean los mismos Aesir de este universo destruido. Tal vez es una versión del universo 7, diría Bills. Goku en ese momento recordaría algo de Thor. Este sujeto me buscaba a mí y a los Saiyajins de la Tierra, diría Goku. Bills y Whis se mirarían. Si ha surgido una versión de los Aesir en el universo 7 y están haciendo de las suyas, eso significa que debemos actuar, diría Bills. Sí, Zenosama no estará nada contento cuando se entere, diría Whis. Bulma se pondría a pensar. Tal vez si hablo con Jaco tenga algo de información. La Patrulla Galáctica tiene información de casi todos los planetas habitables del universo, diría Bulma mientras que apretaría unos botones en su comunicador. Voy a enviarle un mensaje para que venga, diría Bulma. Goku comenzaría a pensar, luego se llevaría los dedos a la frente y comenzaría a buscar el ki de Jaco. Antes de que Bulma terminara de enviar su mensaje, Goku desaparecería y volvería a aparecer con Jaco. Goku, secuestrar a un oficial de la Patrulla Galáctica es un delito. ¿Qué diablos estás? Diría Jaco al darse cuenta de que estaría enfrente a Bills. Hola, pequeño, diría Bills. ¿Qué rayos pasa aquí?, diría Jaco, asustado por el hecho de estar en la presencia de Bills. Lamento haberte hecho venir así, Jaco, pero necesito que me ayudes. Dime,
¿En la Patrulla Galáctica tienen registros de una raza alienígena llamada Aesir? Preguntaría Bulma. ¿Aesir? Pues no me suena de nada, diría Jaco. ¿Al menos podrías revisar tus registros? Es una raza que puede controlar el clima a voluntad, generando grandes tormentas. Diría Bulma. Eso me suena a fantasía, diría Jaco. Decías lo mismo de Bills. Diría Bulma arqueando una ceja, haciendo que Jaco se pusiera nervioso. ¿Qué dijo de mí? Preguntaría Bills. Jaco se daría media vuelta y miraría a Bills con miedo. No dije nada, lo juro, gran Bills, diría Jaco nervioso y con miedo de ser destruido. Sin embargo, justo en ese momento Jaco recordaría un informe que le habría llegado y miraría a Bulma. Espera, ¿dijiste tormentas eléctricas? Preguntaría Jaco. Así es. ¿Sabes algo? Preguntaría Bulma. Pues hace unos meses nos llegó un informe de que el planeta Freezer sufrió un ataque de tormentas eléctricas. Parece ser que lo que quedaba de su alto mando fue aniquilado. Fuimos a investigar y encontramos restos de batallas y todos los aparatos electrónicos estaban totalmente fritos, diría Jaco. Eso suena a un Aesir, sin lugar a dudas, diría Whis. Tal vez deberíamos investigar nosotros mismos, diría Bills. Vegeta miraría a Goku. Oye, Kakaroto, no te lo pregunté, pero ¿por qué se marchó del planeta? La tormenta cesó en un instante y luego dejamos de sentir su presencia, diría Vegeta. La verdad no lo sé. Por un segundo pensé que moriría y luego desapareció, diría Goku. Whis miraría a Bills. Tengo una idea. Iremos con Jaco a hablar con los líderes de la Patrulla Galáctica. Tendremos que poner en uso los recursos de todo el universo para detener a los Aesir si realmente han surgido aquí, diría Whis. Jaco se pondría nervioso. ¿Qué quiere que los lleve con mis superiores? Diría Jaco. Claro. Y rapidito, que es importante solucionar esto si no quieres que todo el universo desaparezca, diría Bills con rabia. Claro, entiendo, diría Jaco, sorprendido y con miedo. Lejos de la Tierra, en un planeta lejano cubierto por una eterna tormenta, Thor llegaría como un relámpago golpeando el suelo y se quedaría viendo una pequeña ciudad cubierta por una gran tormenta eléctrica. Estaría jadeando de cansancio, con una expresión de rabia. ¡Maldita sea!, diría Thor con rabia. Te dije que no te precipitaras, diría Towa, apareciendo detrás de él. Thor la miraría y se inclinaría. Perdón, maestra, diría Thor. Recuérdame cuál era tu misión, diría Towa. Investigar y poner a prueba los poderes de Son Goku, diría Thor. y casi lo matas. Te permití divertirte, aniquilando a los restos del desgraciado ejército de Freezer que tantos problemas nos causó en el pasado. Entiendo tu ira con los Saiyajin por la aniquilación de sus ancestros, pero no puedes desobedecerme, Sufurujin, diría Towa con una mirada de enfado. Towa estaría descansando en su hogar, en el centro de la ciudad de aquel planeta cubierto por tormentas. Se encontraría tomando una rica taza de té, mientras que Thor estaría parado frente a ella. Así que, ¿qué tan fuerte te resultó Son Goku? Preguntaría Towa. Es poderoso, genuinamente me sorprendió, pero no será problema eliminarlo si atacamos la Tierra, diría Thor con una sonrisa. Towa sonreiría. No está en mis planes hacer eso todavía. Tengo algo mucho más interesante en mente, diría Towa con una sonrisa siniestra. Thor se quedaría confundido. ¿Algo más interesante? ¿De qué se trata, señorita Towa?, diría Thor. Sin embargo, antes de responder, Towa simplemente lo miraría a los ojos con una sonrisa maligna. Puedo sentir que dudas de mí, diría Towa. Thor se asustaría y rápidamente se arrodillaría. Para nada. Jamás dudaría de usted, señorita Towa, diría Thor. Towa lo miraría con una sonrisa. Entonces, preguntaría Towa. Simplemente quiero saber, ¿por qué no nos deja eliminar a los Saiyajins de raíz, de una vez? Y si enviamos a todos nuestros campeones, destruiremos la Tierra y no dejaremos rastro de esta especie repugnante, diría Thor con rabia y odio. Towa sonreiría. lo que imaginé. Dime una cosa. ¿Sabes por qué salvé a tu especie de la extinción cuando los Saiyajin iniciaron su campaña de exterminio contra ustedes? Preguntaría Towa. Thor la miraría con dudas, sin saber qué responder. Porque entiendo su sentimiento de venganza. Y por eso les permití darles la venganza más satisfactoria. Créeme, en mi familia sabemos sobre venganza. Y la mejor venganza es la lenta y dulce. Si quieres que los Saiyajin realmente sufran por lo que les hicieron,
Entonces hay que hacerles probar su medicina. Su guerra por el planeta Vegeta duró mucho tiempo, pues que la masacre de la Tierra también tarde en llegar. Diría Towa con una sonrisa siniestra. Thor la miraría, asentiría y finalmente sonreiría. Lo entiendo. ¿Y cuándo lo haremos? Preguntaría Thor. En cuanto el señor Bills esté lo suficientemente lejos, ya tengo algunos Furujin que se encargarán de eso. Diría Towa con una sonrisa mientras que sonríe de forma maligna. Towa miraría hacia la ventana, por donde podría ver la torrencial lluvia que caería a causa del poder que les habría concedido a los Furujin. Dabura. Pensaría ella mientras que recuerda a su hermano, asesinado en la Tierra, luego de que Bills y Whis se marcharan con Jaco, para el pesar del patrullero, el grupo habría optado por quedarse en la Corporación Cápsula, con lo que todos estarían reunidos en el gran invernadero donde habrían vivido los Namekianos cuando estuvieron un año en la Tierra. Todos estarían entrenando, preparándose para una posible pelea. Vegeta y Goku estarían realizando una pequeña pelea de entrenamiento, con los trajes de entrenamiento súper pesados que Whis les habría dado a los dos. Bulma los estaría viendo a los dos, principalmente a Goku, quien estaría peleando con mucho esfuerzo, intentando moverse con ese traje como si fuera su ropa normal. Aunque Bulma estaría preocupada, ya habría visto a Goku poner en riesgo su vida múltiples veces, demasiadas para su gusto, pero esta vez Goku no habría podido competir con su enemigo, y no sería un enemigo normal. Su mera presencia amenazaría con destruir la atmósfera de la Tierra. Simplemente se trataría de un escenario horrible para ella. Bulma suspiraría hasta que Brief llegaría con ella. Saludos, Bulma. ¿Qué tal la reunión con Bills? Preguntaría Brief. Bien. Salvo que parece que el universo entero está en peligro de desaparecer. Diría Bulma viendo cómo Goku continúa entrenando. Suena como algo habitual en nuestro día a día. Diría Brief mientras voltea a ver a Goku. Oh, ¿esos son los trajes súper pesados que el señor Whis les da para entrenar? Preguntaría Brief. Sí. Según parece, son aún más complicados de usar que nuestra cámara de gravedad. Diría Bulma. Tengo muchos deseos de investigarlos. Diría Brief mientras mira cómo Goku y Vegeta se mueven con gran dificultad. Pues sí. La verdad, me gustaría también ver de qué están hechos. Diría Bulma, pero su padre notaría que estaría perdida en Goku, mirándolo fijamente. Tranquila, Bulma. Goku ha enfrentado enemigos muy poderosos y siempre ha salido adelante. No importa cuál sea el desafío, lo conseguirá. Diría Brief con una sonrisa. Bulma lo miraría y luego le sonreiría a su padre. Sí. Puede que tengas razón. Diría Bulma mientras que continúa viendo a Goku. Solo ten confianza, verás que todo saldrá bien, Bulma. Diría Brief con una sonrisa mientras que continúa observando a Goku. Mientras tanto, en el planeta de los Sufurujin, Towa estaría parada frente a un gran ejército de al menos 2000 guerreros Sufuru, liderados por Thor. Muy bien. Ya enviamos el ejército que se encargará de atacar a la patrulla galáctica, haciendo que Bill se dirija estúpidamente hacia ellos. Mientras tanto, nosotros atacaremos la Tierra y nos vengaremos de esos asquerosos Saiyajin. Diría Towa, alzando su mano al aire mientras que todos los Sufurujin alzarían sus manos, listos para arrasar la Tierra y vengarse de los Saiyajins. Towa chasquearía los dedos y de pronto un gran portal se abriría. ¡Sufurujin! Gritaría Towa. ¡Al ataque! Gritaría Towa. Con su orden todos los Sufurujin gritarían, haciendo que toda la tormenta que cubre al planeta ruja con fuerza, desatando todos los rayos contra la superficie, cargando directo hacia el portal. En la Tierra, Goku y Vegeta continuarían entrenando junto con todos los guerreros de la Tierra, pero rápidamente escucharían truenos y todos podrían sentir un gran ki, pero no sentirían solo uno, sino muchos, miles de ellos, todos y cada uno tan poderosos como el de Thor. El techo del invernadero sería arrancado del suelo, permitiendo que una super ventisca entrara. ¡Bulma! Gritaría Goku. Se quitaría el traje súper pesado y correría con ella, protegiéndola tanto a ella como a su padre de la ventisca. Sin embargo, tras la destrucción del techo del invernadero, podrían ver el cielo totalmente cubierto de individuos bañados en una luz dorada, relampagueando y causando una tormenta destructiva. Entre ellos, liderándolos, estaría Thor. ¡Son Goku! Vegeta, qué gusto me da ver a los últimos Saiyajin. Diría Thor con una sonrisa. Esto debe ser una broma.
diría Bulma. Vegeta se quitaría el traje de Whis. No, maldita sea. Diría Vegeta. Espero que estén listos, porque ahora vamos a conquistar toda la Tierra, tal y como sus malditos ancestros hicieron con nuestro mundo. Diría Thor, con rabia. Vegeta se lo quedaría viendo sus rasgos, los rasgos faciales que todos esos individuos tendrían en común. No puede ser. Diría Vegeta, recordando las clases de historia que había tenido sobre el planeta Vegeta. ¿De qué estás hablando? Los terrícolas no han hecho nada. Si tienen un problema, arréglenlo con nosotros. Diría Goku, no te has dado cuenta, ¿verdad? ¿No recuerdas esa historia que te contó Kaiosama sobre tu planeta y la segunda raza que lo habitaba? Diría Thor con una sonrisa. ¿Kaiosama? ¿Cómo lo sabes? Diría Goku hasta que recordaría completamente lo que le había contado Kaiosama sobre la primera guerra que habrían librado los Saiyajins, sobre cómo habrían conquistado su primer planeta y eliminado a su primer gran enemigo, los Sufurujin. Sus enemigos eran Sufurujin. Esto no tiene sentido. Diría Vegeta. La raza Sufurujin fue exterminada. ¿Cómo es que siguen vivos si en esa época no había acceso a viajes espaciales? ¿Y cómo diablos tienen los poderes de Aesir? Diría Vegeta. Eso fue por mi intervención. Diría Towa apareciendo, volando junto a Thor. ¿Y tú quién eres? Diría Bulma. Me llamo Towa, hermana de Dabura. Diría Towa con una sonrisa. La mejor investigadora del mundo de los demonios. Diría Towa con una sonrisa. ¿Dabura? ¿El mismo que ayudaba a Babidi? Diría Piccolo. Towa sonreiría. El mismo. Pero ahora creo que es buena idea disfrutar lo que va a ocurrir. Diría Towa mientras que mira cómo se acercan aviones del ejército de la Tierra. No solo aviones, sino también una multitud de tanques e infantería que avanzarían por las calles. ¡Alto en nombre de la Tierra! Diría uno de los soldados. ¡Esperen, corran! Sus armas no podrán hacerles nada. Diría Goku. Thor sonreiría. Es bueno ver cómo los roles se invierten. Diría Thor mientras que sus 2000 compañeros causarían una explosión de rayos y atacarían directo a los soldados de la Tierra. ¡Oh, no puede ser! Diría Piccolo. Vegeta, ayúdame contra Thor. Piccolo y los demás intenten proteger la ciudad. Diría Goku, pero luego voltearía a ver a Bulma. Escóndanse en el búnker y llamen al señor Whis cuanto antes. Diría Goku. Bulma y su padre rápidamente correrían, mientras que Thor miraría a Goku. Creo que el señor Bills tardará en venir, Son Goku. Diría Thor con una sonrisa, mientras que la tormenta comenzaría a extenderse por toda la Tierra, desatando una electricidad que comenzaría a destruir todos los aparatos electrónicos. Los soldados de la Tierra dispararían sus armas, pero serían totalmente inútil, mientras que serían totalmente arrasados por los Sufurujin. Thor bajaría el nivel de la Tierra junto a Towa, parado frente a Goku y Vegeta, quienes entrarían en su estado de Super Saiyajin Blue. Espero que estén listos para pelear, diría Thor mientras que liberaba su aura eléctrica. ¿Qué es lo que pasará ahora que la Tierra está siendo invadida? ¿Podrán Goku y los demás salvarla? ¿Acaso Bills podrá regresar a tiempo? Y aún más importante, ¿Goku y Vegeta serán capaces de derrotar a Thor y a Towa? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku por Bulma, dejen su like y comentario. Y suscríbanse. Si este video llega a 6000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.